Buenos días, jóvenes. Estamos en el curso de Historia Universal. El tema que vamos a revisar el día de hoy es el Imperio Musulmán. Estamos en quinto grado de secundaria, la promoción. Tu profesora que te acompaña, la licenciada Graciela Sánchez Garay. El Imperio Musulmán. Primero veamos el medio geográfico. El Imperio Musulmán se ubica en la península arábiga, pero en el año 1200 Mahoma había reunido un ejército que se empezó a expandir por gran parte de Asia, Europa y una pequeña parte de África. La zona norte era habitada por lamíes y hasaníes, dedicados a la actividad pastoril y comercial. En el centro se encontraban los beduinos, organizados en tribus dirigidas por un patriarca, que era el jeque. Ellos fundaron la ciudad de Itrif y la Meca, donde hablaban el árabe. Eran politeístas. Además tenían un santuario en común, que era la Kaaba, donde se destaca el culto a una piedra negra que posiblemente cayó del cielo. Por eso era sagrada. En la zona sur habitaban agricultores y comerciantes, quienes formaron los reinos de los mineos, sabeos e imiritas. Una miradita al mapa, más adelante vamos a ver la expansión musulmana. Pero desde ya, miren, el imperio musulmán va a extender sus dominios por África, Europa, Asia. Cuando hablamos del imperio musulmán, hablamos del Islam, y el autor del Islam es Mahoma. ¿Quién es Mahoma? Mahoma fue un profeta árabe, fundador de la religión musulmana. Su nombre primitivo fue probablemente Ahmad. Nació en una familia pobre de una noble tribu de Quraysh. A los 6 años queda huérfano y fue recogido por su tío Abu Talib, al que acompañó en sus viajes de comercio. A los 25 años, Mahoma se casó con una rica viuda, Jadicha, de quien era criado. Jadicha le dio una hija, Fátima, además de una posición social más desahogada. Como un comerciante respetado en la ciudad, conoció, si bien superficialmente, a las dos grandes religiones monoteístas de su época, que eran el cristianismo y el judaísmo, a través de pequeñas comunidades cristianas y judía que habitaban en la Meca, y quizá también por sus viajes de negocios. Tan escasa cultura. Probablemente Mahoma fue analfabeto. Obviamente, ¿no? Sin mamá, sin papá, ¿no? Gracias, chicos, gracias a Dios que ustedes tienen a sus padres, sino ¿qué sería de su vida? Ciertamente, ¿ya? Continuamos. A los 40 años, Mahoma comenzó a retirarse al desierto y a permanecer días enteros en la cueva del monte Gira, en donde creyó recibir la revelación de Dios, Alá, que le hablaba a través del arcángel Gabriel y le comunicaba el secreto de la verdadera fe. Animado por su esposa Jadicha, comenzó a predicar en la ciudad natal, presentándose como continuador de los grandes profetas monoteístas anteriores, Abraham, Moisés y Jesús. Por entonces, Mahoma se limitaba a predicar la vuelta a la religión de Abraham. Mahoma fue personalmente el creador de la teología islámica, que quedó reflejada en el Corán, único libro sagrado de los musulmanes. Es una colección de sentencias que se suponen inspiradas por Alá, su Dios, y que fueron recogidas en vida del profeta y recopiladas hacia el año 650. La Meca y Medina, dos ciudades, y la creación de la religión musulmana. La Meca, ciudad ubicada en el valle desértico en el oeste de la Arabia Saudita.
Es la ciudad más sagrada del Islam, ya que es el lugar de nacimiento del profeta Mahoma y de la religión. Además, es el lugar donde está la Kaaba, esa piedra sagrada. El año 622 la situación se hace imposible y Mahoma decide irse a Yatrib, que luego se va a llamar Medina. La migración se llamará Égira y es el inicio de la era musulmana. En Medina se creó el primer centro de oración propio de la comunidad, que era la mezquita. De hecho, que en la imagen estamos viendo una de las principales mezquitas, ¿no? Y en el centro de la mezquita en Arabia está la piedra negra. Bueno, ahí está tapada, cubierta con tela negra. Y miren la cantidad de seguidores, de fieles que tiene. La religión islámica. El Islam significa sumisión y los creyentes son llamados muslimes. Es una religión de gran sencillez. Sus principales dogmas se recogen en el Corán, que es el libro sagrado de los musulmanes, cuyos preceptos son creer en solo Dios, que es creador del mundo. Entre sus profetas están Abraham, Moisés, Jesús y Mahoma. Creer en la vida futura, en la que los buenos serán recompensados con el cielo y los malos serán castigados con el infierno. Creer en la existencia de los jinns o demonios. El Corán, como libro sagrado, establece también los preceptos de todos los creyentes deben cumplir, ¿no? Por ejemplo, la oración 5 veces al día, pero siempre mirando a la Meca. Ayunar desde el amanecer hasta el atardecer durante el mes del Ramadán. Dar limosna a los más necesitados. Realizar una peregrinación mínimo una vez al año hacia la Meca. Y tener fe en Alá como único Dios. Bueno, también hay otros preceptos, ¿no? Como por ejemplo, les prohíbe todos los juegos de azares, les prohíbe todo lo que es ingerir cosas vanas, como el alcohol, el cigarro, peor las drogas. Pero también les aprueba tener más de una esposa, ¿no? Pueden tener hasta 4 esposas. Y ahí tenemos el Corán, su libro sagrado. La organización política del imperio musulmán. El esplendor del mundo musulmán tiene que ver con una importante organización del poder. Consiguieron crear una buena administración que llegaba a todos los rincones de su imperio, sin olvidar el respeto a los valores culturales de los pueblos conquistados. Los cargos políticos y administrativos más importantes fueron. Después de Mahoma vinieron los califas, ¿no? Entonces se creó el califato. A cargo de ese califato estaba el califa, que era la máxima autoridad religiosa y política. Luego estaba el visir o yahid, que era el primer ministro que dirigía la hacienda y la administración central. Estaban luego los emires o walíes, que eran los gobernadores de cada provincia y representaban al califa. Luego venían los cadíes, ¿no? Que eran los jueces que aplicaban las leyes del Corán. Y por último estaban los tesoreros reales o diguanes, que eran quienes recaudaban los impuestos. Creación del Estado Islámico. El Estado Islámico se creó bajo 3 califatos. Uno, el califato ortodoxo, que se va a dar del año 632 al año 661 de nuestra era. Durante esta etapa, los sucesores de Mahoma fueron elegidos entre sus familiares y amigos. Residieron en la ciudad de Medina, adoptaron el título de califas y concentraron el poder político y religioso. Con ellos, el imperio se extendió por Siria, Palestina, Egipto y Mesopotamia. El califato omeya, que va a surgir el año 661 hasta el año 750. En esta etapa accedió al poder
la familia de los omeyas, que implantó la sucesión hereditaria y trasladó la capital del califato en Damasco. El imperio se extendió hacia el oeste por el norte de África y la península ibérica, y hacia el este hasta el valle del Indo y el Turquestán. Y por último, el califato Abbasi, que fue desde el año 750 al año 1055. Esta etapa se inició tras el destronamiento de los omeyas por la dinastía Abbasi, y la capital del califato se trasladó a Bagdad. Después de conquistar Creta y Sicilia, la expansión se detuvo, sucediéndose un periodo de luchas internas hasta la conquista del califato por los turcos en 1055. Y por último vamos a ver la expansión del Islam. Durante las primeras décadas, el Islam se extendió rápidamente hacia el noreste hasta la Mesopotamia y Persia, al oeste hasta Siria, Palestina y Egipto, las provincias más ricas del Imperio Bizantino. El Islam impactó en el mundo cristiano y greco-romano poco después de la muerte de Mahoma. En el siguiente mapa podemos visualizar la expansión del imperio. Por eso se llamó imperio, porque llegó a grandes proporciones. Nos ayudamos de la leyenda, ¿verdad? Sí, analicemos la leyenda y por dónde se expandió el imperio musulmán. Y por último, jóvenes, hemos llegado al final de este interesante tema, de este repaso. Ahora te toca realizar tus actividades. Vas a realizar el resumen del tema, como siempre, utilizando tu libro virtual, que está íntegro, ¿verdad? Muy bien, tú eres cuidadoso. Luego vas a pegar imágenes relacionadas con el tema, ¿sí? Y mira, te dejo un refrancito para que puedas analizar. Insistir, persistir, resistir, pero nunca desistir. Gracias, jóvenes, por su atención. Nos estamos reencontrando la próxima semana.